Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esta es una nueva emisión de este ciclo que venimos llevando adelante desde la usina, desde Evolución en Tigre. Hoy vamos a contar con la presencia virtual del doctor Jorge Vitale, que es quien llevó adelante la denuncia original, la primera denuncia efectuada y la denuncia matriz de la causa Sueños Compartidos, que es esta causa donde hay varias y varios funcionarios condenados. Continúa el proceso, la causa sigue adelante y donde el doctor Vitale hoy nos va a compartir información acerca de cómo se originó la causa, cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a llevarla adelante y cuáles son las perspectivas respecto de lo que viene. El doctor Vitale en algunos otros medios de comunicación ha hablado sobre la posibilidad de que se abra una causa Sueños Compartidos 2 en esta nueva parte de esta gran causa matriz que es Sueños Compartidos. Estarían involucrados Sergio Massa y Malena Galmarini. Massa tanto en su responsabilidad como intendente y como jefe de gabinete de la presidencia de Cristina Kirchner, y Malena Galmarini como secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Tigre y firmante de los avances de obra de los edificios, las casas que en teoría debían construirse en nuestro distrito, que es Tigre. En la causa figuran que aproximadamente debían construirse en Tigre alrededor de 1.100 viviendas y en realidad se construyeron finalmente alrededor del 10%. Es el porcentaje más bajo de toda la construcción de la causa Sueños Compartidos. No obstante, que no se construyeron las viviendas que originalmente se habían previsto, sí fueron girados todos los fondos de la totalidad del programa. Así que bueno, ahí en breve va a estar con nosotros el doctor Vitale para poder compartir toda esta información y saber hacia dónde va definitivamente esta causa. Y Argentina fueron ideadas por consejos de Vudú, por consejo de Cascale. Marta Cascale es la esposa actual de Moreno, el que fue secretario de gobierno, en la cual en cada una de estas empresas y en muchas empresas más, incluidas en las causas Vudú, causas SUBE, ha intervenido, ya sea en la constitución de esas empresas o ya sea en actas de asamblea. Es decir, ¿cómo vemos la mecánica de la corrupción y la asociación ilícita? Primero, la vemos que las personas que asesoran a la fundación para la constitución de esas empresas son mismos funcionarios del gobierno. Uno, en ese caso, Vudú, era ministro de Economía. Otra, en ese caso, era la presidenta del Banco Nación, que era Felisa Micheli, la que después, con el tiempo, aparecieron en ese bolso en el Banco Nación y se le dictó una condena de 3 años y 6 meses, que luego fueron a 3 años y no tuvo que cumplir ninguna condición. ¿Dónde vemos toda la mecánica para tapar esta causa? Cuando yo inicio esta causa, que la inicio un día lunes, el día jueves, la causa me sale sorteada en Martínez Di Giorgi. El día jueves, al ver que esto tomaba estado público, inventan una causa ante Ollarvide, en la cual pretenden en esa causa deslingar a los funcionarios públicos y decir que esta es una cuestión pura y exclusivamente entre particulares. Si ustedes recuerdan de aquellos tiempos,
Toda la corrupción querían trasladársela a los particulares, diciendo, el problema es la fundación, el problema es Meldorec, que es una empresa privada, y como que el Estado no tenía ningún tipo de responsabilidad. Es decir, fue manejado Ollarvide para desligar a los funcionarios y atacar pura y exclusivamente a Joclender. Avanzan las dos causas, la de Martínez Di Giorgi, muy timorato, no toma prácticamente ninguna medida y deja que avance la de Ollarvide. Cuando se va profundizando el tema, se detecta que la causa originaria de esta era la que yo había iniciado y no el invento que habían hecho con Ollarvide. Entonces la Cámara decide que toda la causa, se decreta la nulidad de toda esa investigación, la continúe Martínez Di Giorgi. Durante todo el transcurso de la investigación, Martínez Di Giorgi estuvo muy tenue, estuvo muy sigiloso, no quería avanzar. La realidad era esa. Había que tratar por todos los medios de que lo hiciera, pero no avanzaba de ninguna manera. Hasta que en un momento determinado, cuando ya toma estado público y conocimiento a través de todos los medios, no le quedaba otra alternativa que empezar las indagatorias. Cuando surgen las indagatorias, ustedes tengan en cuenta que hoy estaban procesados con Eve de Bonafini 21 personas, de las cuales privados, empresas privadas o financieras, son 5. Los demás son funcionarios públicos. Los más relevantes son Julio De Vido, Fatala, los Joclender y Eve de Bonafini, bueno, que se decretó la extinción de la acción por su muerte. Pero después de todo eso, yo acerqué información a los fiscales diciendo que de esto no podían estar ajenos cada una de las provincias y cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque si bien era un contrato que se firmaba entre el gobierno nacional, las que tenían que realizar el control y además las medidas de planificación para ver si daban con la planificación del lugar donde estaban las obras, las certificaciones de obra y en definitiva el pago que se hacía a través de las intendencias o de las gobernaciones, trajo como consecuencia que se llamara a declarar a los gobernadores e intendentes, en las cuales estuvo involucrado Capitaní, Santiago del Estero, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, varias intendencias. Lo que nunca estuvo indagado, y ninguno estuvieron indagados, fueron los jefes de gabinete. Que esto fue una cosa común que se realizaron en todas las causas, tanto en la causa Vudú, con la causa YPF, como en todas las demás que a mí me tocó intervenir. ¿Por qué la razón? Como el jefe de gabinete es el jefe de administrador de la cosa pública y además el que debía controlar esas asignaciones que se distribuían, si se atacaba al jefe de gabinete, inmediatamente el responsable también era el presidente. Para proteger a la presidenta, Martínez Di Giorgi y muchos jueces, como lo expliqué en la causa Vudú, trataron siempre de solamente tocar las áreas que es López, De Vido, pero no llegar al jefe de gabinete. Ustedes fíjense que esto fue creado en el 2006, cuando era Alberto Fernández jefe de gabinete. Pero ¿cuándo realmente se pone en práctica? En el 2008, fines del 2007 y principios del 2008. Que en ese momento, ¿quién era el jefe de gabinete? Sergio Massa. ¿Qué características tenemos para decir que el jefe de gabinete intervino mucho en esto? Primero, que en el Tigre fue en el lugar donde más se asignaron recursos para la construcción de viviendas. De todo este conjunto de viviendas, que algunos pueden decir 15.000 y otros 20.000, al Tigre se le asignó 1.100, con el agravante de que las certificaciones de obra y los pagos estaban a cargo del que era el intendente en ese momento. Primero lo fue Sergio Massa y después lo fue como jefe de gabinete, pero además estaba involucrada su esposa, Galmarini, quien era la que se tenía que certificar
cada una de las obras que se realizaban. ¿Qué pasó en el 2019 después de que llaman a indagatoria a los demás gobernadores, nunca a los jefes de gabinete, ni tampoco a Galmarini, que decretan la falta de mérito de los gobernadores porque dicen que era una contratación directa entre el Ministerio de Obras Públicas y la Fundación? Se olvidan que como primera medida hay un deber de contralor de cada una de las provincias y cada uno de los municipios, pero además de eso, ellos fueron viendo que no se daban las construcciones adecuadas en el tiempo que se había estipulado, y además que el material utilizado no era el adecuado. Por lo tanto, como funcionarios públicos tenían la obligación de denunciar. En el peor de los casos, ¿alguna pregunta me querían hacer? No, estábamos atentos al relato. En el peor de los casos, hubiesen tenido que denunciar por ser funcionarios públicos, cosa que no realizaron. Ahora, muy bien, ¿esto termina acá con que los jefes de gabinete no quedan involucrados y que los gobernadores no quedan involucrados? No. Por eso fue reacio el Tribunal número 5, el Tribunal Oral, que tiene el expediente desde diciembre del 2019, y en ningún momento fijó la fecha de debate. ¿Por qué? Porque en el debate se va a demostrar acabadamente que la responsabilidad va del jefe de gabinete y de la presidenta. Cosa que yo ya estoy demostrando también en la causa Vudú, porque la causa Vudú no terminó. Terminó con una sentencia contra Vudú, pero hay un Vudú 2 donde está procesado que fue Echegaray, el que fuera el de la FIP, el que fue la presidenta de la Casa de la Moneda, el que fue de la UIF. En esta causa van a tener que desfilar después del debate los jefes de gabinete y también la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque fue una mecánica de corrupción. Los famosos bolsos. Y cuando Soclender quiso desligarse, imputando a esto, y además haciendo una mea culpa diciendo que iba dinero para arriba, que iba dinero que iba de Bonafini y llevaba el dinero en los bolsos, era porque era una operatoria normal para ellos. Con ese famoso, para hacer política necesitamos de tener dinero. Entonces, yo lo que digo es esto. Se trató por todos los medios de ocultar las causas, se trató por todos los medios de decir que esto era lawfare, pero esto pone de manifiesto muy clarito en esta causa. Primero, la protección que tuvieron todos los funcionarios públicos. Protección que está dada en inventar una causa paralela para poder desactivar esta. Segundo, en cada uno de los actos que se fueron realizando hay intervención de otros funcionarios y de funcionarios de relieve, como lo he nombrado, Vudú, como he nombrado a Felisa Micheli. Fíjense ustedes que Felisa Micheli, después de ser procesada y antes de ser condenada, cuando sale abruptamente del Ministerio de Economía, es la administradora de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo. Es decir, todo está ligado. Todo, de ninguna forma se quería que esta causa siguiera a feliz término, no solamente por Eve de Bonafini y por todo lo que se representan los derechos humanos, sino porque se descubría la mecánica. ¿Dónde hay lawfare? Cuando el que hace la denuncia es un privado. Ustedes fíjense que la mayoría de los actos de corrupción fueron hechos primero, la más antigua de estas causas es esta, porque las demás pueden tener otras colaterales, pero esta fue una causa que es en abril de 2011, la de Vudú es la del 2012, pero la mecánica que se utiliza en cada una de las causas es la misma. Creación de empresas ficticias, empresas offshore, y cuando el dinero lo sacan vía Uruguay, vía España y vía paraísos fiscales. Entonces, yo lo que digo es esto. Si todo esto fuera poco, ustedes fíjense que también la mecánica que se utilizó como consecuencia después de descubrir la corrupción es la estatización. Cuando estatizan la universidad, ¿cuál fue el fin de estatizar la universidad? Tratar de tapar los actos de corrupción. Pero ¿cuál fue el gravamen grande
para la Argentina, que absorbió un pasivo de casi 460 millones de pesos. Es decir, si nosotros nos remontamos a esto que yo estoy contando, que es, primero, en el 2004, cuando se le da 40 millones de pesos, porque esto es la real compra de los derechos humanos, a Eve de Bonafine para solventar el déficit que tenía. Cuando se le dan 1.200 millones, hacen referencia a que hay un faltante de 200 millones. No es así. Primero se le dio 750 millones de pesos y luego, por un fideicomiso que inventa Vudú, todavía siendo vicepresidente de la República, le dan el resto para completar los 1.200 millones de pesos. Si yo tengo que construir de cada 5 viviendas, construir una, y de esa una no me resiste el transcurso del tiempo, la defraudación es por 1.200 millones de pesos, no es por 200 millones de pesos. Por eso lo que yo digo es, yo también quiero decirlo desde qué lugar digo estas cosas. Primero, a mí lo que me impacta son los hechos de corrupción, vengan de donde vengan. Pero a mí lo que me impacta fundamentalmente fue cómo captó Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner un hecho tan loable como son los derechos humanos a través de plata. Porque cada uno de estos hechos lo único que representa es que pagaban el silencio y pagaban la cooperación de esta fundación que fue tan loable. Todo esto no termina acá. No solamente quedó paralizado todo esto, sino que quisieron avanzar en diciembre del año pasado para transformar a la universidad, hoy se llama Instituto Universitario, es lo mismo, es una universidad, después que se estatizó es una universidad, pero ahora le quieren dar el nombre de universidad para darle más subsidios. ¿Por qué? Porque ahora otra vez están casi en cesación de pagos y se calcula que van a ser otros 600 millones de pesos, lo que por suerte se aprobó nada más que el diputado y no pasó por senadores. Yo lo que cuento con toda esta historia es, primera medida, no fue esta denuncia realizada por los fiscales, fue realizada por un particular. Yo no respondo ni a Clarín, no respondo ni a la Corpo, no respondo a ningún partido político. Yo fui afiliado al peronismo hasta el año 1996. Y en el 96, cuando renuncié a la afiliación, renuncié porque yo creí que yo había visto del peronismo lo peor. Me equivoqué. Ahora se perfeccionó. Del 2003 en adelante ya no se quedaban con porcentajes, sino que se quedaban con empresas. ¿Por qué explico esto? Porque yo no tengo ninguna animosidad, ni contra el peronismo, ni contra los derechos humanos. Es más, yo en mi actividad profesional siempre reconocí yo hace 50 años que soy abogado, ¿no? Y en el año 77, 78 a mí me conmovía cómo las madres en la Plaza de Mayo daban vuelta permanentemente. Y yo lo que siempre contaba era lo que yo veía en las cárceles, por ejemplo, o en lo que veía en los hospitales. ¿Quiénes son las que salen a reclamar siempre? Las madres. Y siempre me conmovió que fueran las madres y no los padres. ¿Por qué cuento esta historia? Cuento esta historia porque no tengo ninguna animosidad, ni contra el peronismo, ni ninguna animosidad con los derechos humanos. Es más, en mi vida profesional, durante el año 74, 75, 76, 77 y 78, yo presenté 7 habeas corpus por sindicalistas y por personas que habían estado desaparecidos. Gracias a Dios, yo pude rescatar a los 7, no en buenas condiciones, pero los pude rescatar. Hago toda esta historia para que no se me tilde ni de macrista, ni de que formo parte de la Corpo, ni que soy un ciudadano que después de muchos años entendí que la corrupción trae pobreza, trae indigencia, trae inseguridad, cosa que nuestra sociedad no entendió, porque no es casualidad que hayan vuelto los mismos. Yo he tratado por todos los medios, en los ambientes que me rodean, hablar no solo de esta causa, porque esta es una causa que a mí me permitió, juntamente con la de Vudú y la de Tarjeta Sube, saber el recorrido
de la ruta del dinero K, que yo también hice la denuncia de la ruta del dinero K, porque descubrí cómo se llevaban el dinero. Exactamente la misma mecánica para el caso de YPF. Y luego fíjense ustedes qué característica que ha manifestado ese gobierno durante todo este tiempo. ¿Cómo quería tapar la corrupción? Estatizando. Por ejemplo, Chicone terminó siendo del Estado. YPF, ¿cómo terminó siendo del Estado? Sueños Compartidos, la fundación ¿cómo terminó siendo del Estado? Ellos pensaban que con la expropiación purgaban todos los delitos que habían cometido. Entonces, yo lo que digo ahora y lo que vine machacando desde el 2019, fundamentalmente cuando ya estaba la causa elevada a juicio oral, era que se fijara la fecha de debate. No se fijó nunca la fecha de debate y en el 2021, 2022, infinidad de gente allegada me decía, hasta que no muera Eva de Bonafini no se va a fijar la fecha. Yo lo dije, es triste que eso haya ocurrido, pero bueno, los jueces también son bastante timoratos. Usted fíjese que Martínez Di Giorgi, para tomarle declaración indagatoria a Eva de Bonafini, fue a la fundación, no al juzgado como va cualquiera de nosotros. Y además hay otra cosa que es muy importante que yo quiero explicar. Hay una justicia para los funcionarios públicos y hay una justicia para los comunes, para los particulares. Este delito, todos esos funcionarios públicos que están hoy procesados, algunos tienen otras condenas en otro lugar, si esto fuera particulares, estarían presos. Yo cuento siempre la misma historia. A nosotros el 2020 y 2021, con la pandemia, nos logró demostrar un poco la gran mentira de todo, ¿no? Y fundamentalmente la de los medios. Durante 2020 y 2021 tuvimos 10, 12 médicos que nos asustaban. Durante otros tiempos teníamos 10 o 12 abogados mandados por el Estado mismo que nos hicieron creer que la gente en la Argentina no va presa si no tiene sentencia firme. Y esa es una gran mentira. El Código de Procedimiento establece que todo delito, que la pena menor es más de 3 años, si tiene un procesamiento, tiene que ir detenido. Pero con esta corriente que hicieron ellos desligar, de que solamente van presos los que tienen sentencia firme, esto sería lo mismo que pensar que para ir preso hay que tener sentencia de La Haya. Ustedes fíjense que las cárceles nacionales, el 65% de los presos son procesados, no son condenados. ¿Por qué los funcionarios están en libertad? Porque hay una aplicación de los jueces distinta para el funcionario público que para el particular. Cualquiera de nosotros hoy estaría preso. Y además, estos delitos imputables a estos funcionarios públicos, la Constitución lo declara traición a la patria. Es el delito más grave, porque el acto de corrupción de un funcionario público es traición a la patria. Yo lo que quiero redondear, y después lo que ustedes quieran preguntar, es el debate de esta causa nos va a llevar a los gobernadores, a intendentes, a los jefes de gabinete, Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández y a la expresidenta. Por eso esta causa no quería abrirse. Doctor, la verdad que una introducción que es, por un lado, no, lo que noto es su apasionamiento por la justicia y la verdad que muy, muy frondosa. Se me dispararon muchísimas preguntas para hacer. Nos está acompañando también María Esther Álvarez, que es periodista de Radio Continental y de Argentinísima Satelital. Pero para arrancar, lo que quería era, a partir de este apasionamiento que usted transmite por la justicia, era preguntarle qué lo lleva a hacer este tipo de denuncias. O sea, cuál es el motivo que lo impulsa a generar este tipo de presentaciones. Si me puede responder. Sí, fundamentalmente, yo creo que es una conciencia social que yo tengo fundamentalmente y que lo tuve desde que me recibí, ¿no? Yo siempre cuento, Dios a veces nos toca con determinadas cosas
Yo no poseo un solo apunte, no poseo un solo libro de la universidad, porque una vez que daba las materias, los daba y explicaba cómo se daban esas materias. Es decir, a mí siempre me interesó el otro. A mí siempre me interesó la comunidad. Yo nunca me miré el ombligo, siempre me miré lo que estaba alrededor mío, y yo me daba cuenta que yo no podía ser feliz si no eran felices también los otros. Entonces, como primera medida, no cabe ninguna duda, el conocimiento. Yo estuve en el Estado 20 años, pero nunca dejé de ejercer la profesión, porque yo, para ser libre, necesito tener independencia económica. Yo fui secretario de Obras Públicas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y fui secretario de Vivienda y Obras Particulares también en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 90 al 94, hasta fines del 94, fui secretario de Obras Públicas. Y del 95 hasta el 96, inclusive, fui de Vivienda y de Obras Particulares y Planificación. Nunca me tocó una sola causa de corrupción. Es más, paré infinidad de causas que podían irse desarrollando justamente por mis funciones. Por eso fui combatido tanto por el peronismo. Y fundamentalmente, al tener conocimiento, a mí el Estado me apasiona, pero el Estado me apasiona no desde adentro, como ciudadano. Y al tener información de lo que estaba pasando en las construcciones, de lo que estaba pasando en YPF, eso me motivó. Y al ver que el Poder Judicial no actuaba como debía actuar, porque no nos olvidemos que estas denuncias tendrían que haber sido originadas por los fiscales de oficio, pero ningún fiscal de oficio tomó estas denuncias. Es más, retasearon. En muchos casos me combatieron. Miren, en la causa de Vudú salió el fiscal Rívolo, que hoy es el presidente, no, hoy no es, ahora ya no es el presidente de la asociación, no es el presidente de la asociación. Me acuerdo que sale por Radio América a decir que esa causa no tenía asidero porque, como era la esposa la que denunciaba, la esposa de Van der Brule, estaba impedida de poder denunciar. Entonces después me sacan a mí y yo digo que no, que el que hizo la denuncia fui yo. La esposa de Van der Brule cuenta ratificando mi denuncia y yo explico los motivos. Tuvo que retractarse, después renunció él, lo sacaron a él, lo sacaron a Rafecas, que era el juez, y ahí intervino Martínez Di Giorgi. Entonces, ¿por qué me surge? Primero por tener conocimiento, por tener información. Lo que yo les estoy contando a ustedes y lo que les puedo contar en las causas que yo manejé, les cuento por conocimiento propio, no por los medios. Es al revés. Los medios tomaron las cosas que yo hice, las denuncias que hice, y después se multiplicaron, pero no fue a la inversa. Por eso esa información del famoso Leufer, a mí toqué yo un tema que a mí me impacta de sobremanera. Cuando me dijiste el motivo, yo te dije una conciencia social, ¿no? Yo hace 27, 28 años tengo una concepción también espiritual muy fuerte. Yo antes era un católico laico, pero a partir de mis 48 años, no sé qué pasó en mi vida, pero tengo una conciencia espiritual. Yo sigo a Jesús y sé que es el que me acompaña a mí en este tipo de cosas. Cuando yo hice las primeras denuncias, ¿por qué traigo a colación esto? Cuando yo hice las primeras denuncias como yo soy un asiduo concurrente a misa y tengo contacto con varios obispos, se comunicó conmigo el que soy el Papa Francisco. Y sabiendo que yo estaba realizando estas causas de sueños compartidos, de vudú, de tarjeta SUBE, la ruta del dinero CAP, me alentó a seguir y también a que yo le mandara las causas. Es decir, cuando yo iniciaba las causas, que yo se las mandara para que él tomara conocimiento. Y siempre me alentó, porque él estaba en contra de la corrupción. Todo esto, de este affair entre el hoy Papa y mi relación, es hasta octubre del 2013, que es cuando realmente se amiga con Cristina Fernández de Kirchner, y cuando le empieza a mandar los rosarios a Eve de Bonafini. A mí me impactó mucho, 2 veces lo dijo, en vida de Eve de Bonafini, le manda un rosario diciéndole que igual que Cristo, ella estaba perseguida y que el que la denunciaba era un calumniador. A mí me impactó muy grande, por eso cuento esto,
porque primero no soy ningún calumniador porque están procesados 20, tuvieron procesado 21. En la causa Budigo hay condenados. Y además de todo esto, van a venir otros más. En todas las causas que he realizado, ninguna se rechazó de oficio. Todas están en trámite y algunas muy avanzadas. Lo saco a relucir para demostrar por qué a veces somos nosotros, los del pueblo, los que no tenemos nada que perder. Yo no tengo ningún compromiso. A mí nadie me puede tapar la boca. A mí trataron de taparme la boca con plata, con dólares. Cuando yo me di cuenta, los ofrecimientos que a mí me hacían por estas causas, ahí me di cuenta que estaba en lo cierto, que el dinero que estaban manejando por corrupción era muy grande. Porque en la década de 90, cuando trataron de taparme para determinadas causas, la plata que me ofrecían eran billetes ilusorios en relación a estas de este tiempo. Es decir, que el mismo Estado me demostró que yo iba por un buen camino, ¿no? María Esther, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, gracias, Damián. La verdad que se me escapan 20.000 preguntas, ¿no? Casi me da un infarto porque no me podía conectar. Bueno, doctor, la verdad que coincido con Damián. Increíble su pasión, su fuerza. La primera pregunta va a lo personal y después le pregunto algunas dudas. Sabemos que hay mucha gente que le pasó de todo con las causas, con seguir el dinero acá, con denunciar. ¿Nunca tuvo amenazas, denuncias, miedo por todo lo que pasaba? Tuve amenazas, me quisieron sobornar, me quisieron pagar, amenazaron a mi familia, pero nunca tuve miedo. Se da en una época muy especial también, por lo que estaba contando yo en lo espiritual, ¿no? Yo creo que uno la fortaleza la saca. Yo sé que no estoy actuando solo y además que lo que estoy actuando lo estoy haciendo no para bien mío. Yo no tengo ningún beneficio en este tipo de cosas. Miren qué cosa curiosa, cuando yo trato de impedir en los Estados Unidos los fallos estos que nos están saliendo en contra, en Estados Unidos me preguntan qué beneficios yo quería obtener con esto. Y yo digo, yo no tengo ningún beneficio. El único beneficio es para la sociedad. Yo creo que la corrupción es lo que nos trae pobreza. Yo lo vengo diciendo siempre, es lo que nos priva de propiedad, de vivienda, que nos priva de luz, que nos priva de todos los recursos en la corrupción. Ahora, nuestra sociedad no estaba preparada para esto. Nuestra sociedad, como te indilga que todos son corruptos, también nosotros debemos soportar la corrupción. La corrupción no debe soportarse. Yo la entiendo así desde siempre. Lo que pasa es que cuando vos tenés una fortaleza espiritual, el miedo desaparece. Yo el primer miedo que desapareció de mi vida es el miedo a la muerte. Por lo tanto, todos los demás miedos, la pérdida del trabajo, la pérdida de salud, es menor dentro de ese contexto. ¿Se entiende? Sí, claro. Doctor, y le pregunto por, no sé si lo dijo al principio, dos personajes que están fuera de lo que son funcionarios. Creo que también a Eve de Bonafini tal vez la pusieron porque todo el mundo creía en lo que significaba. Yo le pregunto por el rol, o lo que sabían o lo que intercambiaron, y si lo supieron desde un principio y se sumaron a estas estafas, a toda esta corrupción, Eve de Bonafini y Jo Klender. No podía haberse realizado estos actos de corrupción sin una participación directa de Eve de Bonafini y de los Jo Klender. Es decir, acá no hay una cuestión pasiva. Acá es una cuestión que para producir el delito, que es esta defraudación al Estado, solamente es posible con los particulares que acceden también a esta mecánica. No hay ignorancia en esto. Es más, cuando le quieren atribuir ignorancia, como lo he dicho antes, a los intendentes, a los gobernadores, a los jefes de gabinete, fíjense ustedes que están en Tigre, ¿no? A mí me impactó mucho cómo en la causa de vialidad va a declarar Sergio Massa y Alberto Fernández diciendo que ellos no conocían nada, cuando el jefe de gabinete es el administrador y es el controlador del dinero que va. Si ellos no tenían conocimiento, ¿cómo lo tengo conocimiento yo? Doctor,
Respecto de la causa, a Fojas 71 se habla de, aparte de lo que es fraude a la administración pública, se habla de lavado de activos de origen delictivo. ¿Esto qué significa? Porque el tema que se plantea es la creación de varias empresas offshore, que fue la mecánica utilizada en todos los actos de corrupción, con la cual ahí derivaban dinero para el exterior. Cuando el gobierno acá, cuando Cristina Fernández dice no me van a encontrar ninguna de las cuentas, claro, a nombre de ellas no la van a encontrar las cuentas, pero a través de todas esas empresas offshore, en cada uno de estos actos de corrupción, sueños compartidos, Vudú, Tarjeta Sube, siempre hay 5 o 6 empresas satélites que desvían el dinero. Uruguay, España, paraíso fiscal. Así detecté yo la ruta del dinero acá, donde después termina con un número de cuenta o a nombre de un beneficiario cualquiera, en la cual, como consecuencia de esto, ustedes fíjense que cuando Cristina Fernández en algunos momentos hablaba de que ella no tenía conocimiento ni nada por el estilo, la Embajada de Estados Unidos en el 2009 y 2010 le hizo saber que estaban sacando dinero de la Argentina. Y hay un informe que se llama el informe Hillary Clinton, que es un informe que se hizo única vez en el mundo, que habla de los derechos humanos, pero hay un capítulo especial dedicado a la corrupción en la Argentina. ¿Y qué dice? Que eso yo lo utilicé después para agregarlo en la causa de la ruta del dinero acá. Hillary Clinton da ese informe al Congreso de los Estados Unidos, 2009, y lo ratifica en el 2010, diciendo que de la Argentina hay actos de corrupción con conocimiento de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner a través de sus secretarios, los nombra a todos, a través de Capaccioli, a través de Julio De Vido, y además que están involucrados en el tráfico de drogas por impedir todo el desarrollo. Es decir, no hay desconocimiento, fue una mecánica. Acuérdense ustedes, Alberto Fernández cuando declara que no conoce nada, la mesa de Calafate estaba integrado por 4 o 5 personas, de las cuales Valdés, Néstor Kirchner, Julio De Vido, en la cual que había que hacer plata. Y la forma de hacer plata, ¿cuál era? Ficticiamente crear empresas que no respondieran. Ellos se quedaban con empresas, como en otras épocas se quedaban con porcentajes en las licitaciones, ahora se quedaban con empresas. Es decir, esa fue la perfección. Por eso es la cantidad de dinero tan grande de la corrupción argentina. En el año 2013, 2014, 2015, hay la periodista lo debe saber, el consorcio de periodistas que hacen investigaciones de corrupción, y en aquel momento la presidenta era una mendocina, Walter de apellido, el nombre no lo recuerdo, tuve infinidad de contactos con ella, y bueno, le mandé información, muchas de las cuestiones de las causas acá en la Argentina, ella lo estaba desarrollando en Estados Unidos, salió de ahí. Y una de las preguntas que me hizo en el 2015 me dice, Vitale, ¿cómo puede ser, dice, tanto dinero que haya en la corrupción en la Argentina que no es comparable, por ejemplo, con los países árabes? Y yo le contesto muy simple, este es un país tremendamente rico donde de cada piedra sale un recurso. Por eso hay tanto dinero de la corrupción. No es casualidad, cuando hoy te quieren vender que este país no tiene solución, este país tiene solución, lo que no tiene solución es si nosotros seguimos votando corruptos, o seguimos votando tipos ineficientes, o tipos que se hayan silenciado. Vos fijate, cuando algunos, o ya ahora no, pero yo te digo años atrás, cuando me decían, me tildaban que yo era macrista, y yo siempre contestaba lo mismo, Macri no hizo una sola denuncia de corrupción, el PRO no hizo ninguna denuncia de corrupción. Y la coalición cívica fue muy hábil en acoplarse a las causas mías. Como ellos tienen voz y yo no la tenía, podían hablar en el Congreso, podían hablar en los medios y se titulaban dueños de esas denuncias. ¿Está? Entonces, yo creo que yo ahora últimamente, hace muchos años que vengo pensando lo mismo, ¿no? Digo, es una sociedad que soportó la corrupción, que no le importaba
no le interesaba. Hoy tenemos las consecuencias. Hoy nos damos cuenta que todos estos actos que fueron, a mí me tocó participar con el tema que la periodista me contó de las amenazas. A mí me tocó que gente muy cerca mío profesionalmente, haya muerto en momentos muy dudosos por el gobierno kirchnerista. Una de las empleadas de Sueños Compartidos y de la fundación durante 15 años, que vivía en la villa y que declaró en la causa Sueños Compartidos, después que yo hice la denuncia, hizo todo un detalle explicando muy sucintamente cómo se llevaban el dinero, a través fundamentalmente de una caja española, Caja Asturias, que después cerró acá en Argentina, cómo se llevaba Eve de Bonafini el dinero. Después murió accidentalmente en la villa por una bala perdida. Otro, que esto lo quiero relacionar para demostrar la corrupción a dónde nos lleva, el presidente de las empresas petrolíferas y que iban a ser centrales termoeléctricas de Lázaro Báez era Horacio Quiroga. Horacio Quiroga me viene a ver a mí muy asustado en el año 2014, diciendo que lo estaban amenazando de todo punto de vista, por una obra y una central termoeléctrica que tenía que realizarse en Chaco, en la cual la empresa Epsur se llama, una de las empresas de Lázaro Báez, había cobrado 100 millones de dólares y no se había hecho la central. Como consecuencia de eso, yo le digo, mirá, para cubrirte, él era el presidente de esa empresa. Él no había tocado un solo dinero, era un técnico que se lo habían captado para, como ellos no sabían nada de estos temas, lo habían captado y él pensó que lo captaban para hacer inversiones. No, lo captaron para formar parte de esto y utilizar un cliché diciendo, este es alguien adecuado. Bueno, eso, después que yo hago la denuncia en el 2014, haciendo esta manifestación sobre la empresa del Chaco y todo ese tipo de cosas, ahí dejaron de amenazarlo, vivió una vida tranquila y eso. Y desgraciadamente, yo no le quise agarrar un juicio laboral que él la hizo contra Lázaro Báez, y cuando cobra ese juicio laboral, además de 8 millones de pesos que le correspondía porque lo habían echado, misteriosamente aparece muerto al otro día. ¿Con esto qué quiero demostrar? Primero, que era una banda que tomó por asalto al gobierno para cometer delitos. Cuando dice que es imposible una asociación ilícita, ¿cómo no va a ser posible? Se valieron del Estado para hacer la asociación ilícita. Segundo, ¿por qué no tenemos combustible o por qué no tenemos gas? Porque le dieron a empresas fantasmas para tratar de conseguir gas o petróleo que no lo hicieron. Por eso perdimos la autosuficiencia y tenemos que importar 8.000 millones en gas, en combustible y demás cosas. Eso es la corrupción. No tenés viviendas, no tenés combustible, no tenés pan para los más necesitados. Es decir, un poco es todo esto. Ojo que todo esto yo lo pude aprender en las causas. No es que lo supe en el 2009, ni 2008 y 2010. Lo fui constatando causa por causa. Y ahí fui viendo la millonada de dinero en la cual estaban involucrados mucha gente. Por eso hay muchos fallecidos en el gobierno acá, muchísimos. Todos lo sabemos, los secretarios, hay secretarios como el último, Gutiérrez, que no se le puede imputar directamente, pero están dentro de la órbita que sabemos que eran verdaderos testaferros, ¿no? Como lo dice el informe del 2009 y 2010. Doctor, ahí en la foja 425 de la causa se habla de la imposibilidad de conocer el costo preciso de las obras adjudicadas y la imposibilidad de monitorear el ritmo de los trabajos y su correlación entre el avance físico y financiero. Por lo tanto, resulta imposible calcular el valor real de cada una de las viviendas. Esto tiene que ver con lo que usted ha dicho en algunos medios respecto de la posibilidad de una causa Sueños Compartidos 2, donde se implicaría a Sergio Massa y Malena Galmarini. Pues claro, porque si bien uno a través del tiempo no puede determinar los costos, sí lo puede determinar en el origen. Y en el origen,
cuando se firman los contratos, los decían las mismas secretarías de vivienda de cada una de las provincias y de cada una de las intendencias. Decían que los costos superaban hasta 2 y 3 veces el valor de que ellos podían realizar esa misma vivienda. En Chaco, en Santiago del Estero, en Capital Federal. Hay un hecho muy curioso en Capital Federal, en la cual por eso Macri no podía ignorarlo esto. Si ustedes recuerdan un hecho muy curioso de Eve de Bonafini, cuando toma la catedral y hace sus necesidades, la gente que lleva en la catedral, ¿saben por qué es? Porque no le querían pagar los avances de obra, supuestamente, que se estaban realizando en Capital Federal. Los avances de obra no existían. Se resistía el gobierno macrista a hacerlo, después lo pagó. Por lo tanto, siguió el mismo ritmo que todos los demás, pero no por ignorancia. Lo siguió porque estaban dentro del mismo sistema. Yo digo, si uno es funcionario público y toma conocimiento que las obras no se hacen y paga por una obra, por algo que no se hace, es tan responsable como quien firmó ese contrato. ¿Está? ¿Más o menos? Sí, sí. Y en ese sentido, digo, la causa Sueños Compartidos 2 involucraría a Massa y a Galmarini. En ese aspecto, digo, porque Galmarini era quien firmaba los avances de obra en Tigre, ¿no? Y además de todo eso, era la que disponía el dinero también. Es decir, disponían autorizaban el pago. Es decir, para hacer una construcción de viviendas o un hospital en un lugar, primero hay que modificar la zona o hay que adecuar la zona. Eso lo hace el lugar, el Consejo Deliberante, la provincia de Buenos Aires. Y después, no solo eso, que el control de la obra lo hace aparte del control nacional que debía tener, había un control municipal y un control provincial. Todos esos controles fueron avasallados. ¿Fueron avasallados por ignorancia? No, porque formaban parte de este sistema. Robo acá y el otro roba en el otro lado. Por eso es la corrupción, en definitiva. Te permite a vos hacer lo que ellos están haciendo en otro lugar. María Esther. Doctor, perdón, Dami, retomando lo que vos preguntaste, se dice que en Tigre, Sergio Massa se quedó con algunos terrenos que pertenecían al municipio de Tigre para hacer algunas cosas. ¿Tienen que ver con sueños compartidos? No, los terrenos y eso no. Lo que sí tiene que ver el dinero que se le dio para que hicieran las construcciones. Acuérdense que eran un mínimo de 1.100 viviendas y los que construyeron fueron aproximadamente 110 viviendas. Y de esas 110 viviendas no están en pie hoy en día. Así que con eso solo alcanza para demostrar el delito. Es decir, yo siempre conté de la misma forma. Yo no necesito ser perito. No necesito ser un gran ingeniero en construcciones y nada por el estilo, pero si a mí me dan 1.200 millones de pesos para realizar una determinada cantidad de obras y realizo, no llego al 20% de realizarlo, en el Tigre el 11% fue. El resultado es el que me da el delito, porque el dinero lo cobraron totalmente, no 750 como decían. Después percibieron el saldo para llegar a 1.200 millones de pesos con el fideicomiso que inventó Vudú. Doctor, y en el sentido que usted venía hablando, ¿no? Y su alusión a una causa respecto de la tarjeta SUBE, le quería pedir 2 cosas muy breves, sabemos que está acotado de tiempo. ¿De qué se trata la causa SUBE y dónde es posible acceder al informe Hillary Clinton como para poder estudiarlo? Bueno, el tema de la tarjeta SUBE era el control de la tarjeta SUBE, es decir, el control del desarrollo de si se cobraba adecuadamente y todo, se le dio a una empresa holandesa ficticia creada por familiares de Julio De Vido. Cuando yo descubro eso y inicio la causa, esa empresa la hacen desaparecer y le dan el control al Banco Nación. Es decir, en vez de estatizar, como en todos los demás casos, dejaron sin efecto ese control. Pero ya había pasado un año
y era un control que se llevaba el 11% de todo lo que es la recaudación de tarjetas UBE. Ahora lo realiza el Banco Nación, que es lo que desde el Movida tenía que haberse realizado. Y con respecto al informe de Hillary Clinton, es un informe que a mí me lo mandaron a la Embajada de los Estados Unidos, que si lo buscas en Google va a aparecer, porque yo lo he pasado en distintos, inclusive en la causa que hago la denuncia, ahí la transcribo punto por punto, no toda la foja, que es muy grande, ¿no? Pero lo vas a poder hacer fácilmente, porque es informa de Hillary Clinton 2009-2010 a los Estados Unidos sobre los derechos humanos. Lo que quería destacar de lo que es el tema que hoy nos incumbe, que es la causa Sueños Compartidos, es que a fojas 11 de la causa figura como denuncia original la suya. Esto lo que me lleva a preguntarle es cómo puede ser que los medios de comunicación más grandes no tomen el tema tan, digamos, no lo hagan trascender de la manera que debiera ser trascendido, ¿no? El tema, durante todo este tiempo, yo me he dado cuenta de cuál era la mecánica, fundamentalmente. Vos fijate que se cae el lawfare si yo aparezco. ¿Por qué? Porque, primera medida, mi pasado es un pasado que no hay carpetazo, no hay posibilidad de que me puedan apretar de ninguna manera. No hay conexión con ningún medio. Es más, la única conexión que puedo tener es con el Partido Justicialista hasta el año 1996, cuando yo me borré. Es decir, que eso sirve como para tampoco que haya una persecución. Y los medios, a mí me tocó, por ejemplo, con Nelson Castro, que me sacó en la causa de Vudú, cuando yo quería explicar que no terminaba con Vudú, que gracias a Dios lo pude decir, pero lo pude decir a regañar, lo pude decir cuando me estaban sacando del aire, cuando yo explicaba que la organización venía de arriba, y lo explicaba, que no puede estar, nadie puede tomar una medida si no está en combinación con el presidente del Banco Central, presidente de la Casa de la Moneda, la UIF, que es una combinación que solo puede hacer el presidente. Yo considero que hay muchos intereses que la prensa, que hoy dicen opositora, desarrolla los temas como le va. No profundiza, porque si profundizara yo hubiese estado en los medios mucho más tiempo. Creo que en el fondo fue una forma de cuidarme, ¿no? Es decir, me pasó muy bien, porque que yo aparezca ahora en los medios, ya está todo realizado. No hay más nada que hacer en las cosas que yo ya denuncié. Ya, como por ejemplo en la causa YPF, que es la más gruesa. La más fuerte, para mí el acto de corrupción más grande que hay es YPF, que en otro día lo podemos hablar. Yo ya lo plasmé en la Argentina, en Uruguay y en los Estados Unidos. Si yo desaparezco, la causa va a seguir. La connivencia con Eskenazi, con Néstor Kirchner, con Clarence, con todo el sistema, ya está, porque ya está denunciado, ¿no? María Esther, ¿querés hacer una última pregunta? Primero, ofrecerle al doctor, cuando usted quiera, doctor, yo le ofrezco mis medios para que diga lo que quiera y el tiempo que quiera. Así que usted me dirá, después lo arregla con Damián, no tengo problema y me encantaría. Y la última pregunta que le hago, la verdad que uno piensa, ¿no? Tantas causas, tanta investigación, ¿en algún momento usted cree que alguien que realmente esté muy arriba en el poder puede ir preso en este país? Yo estoy convencido, porque si no, no lo haría, ¿no? Es decir, yo creo que la verdad siempre va a triunfar. Fíjense que en general la gente que a mí me rodea, profesionales, amigos, conocidos, todos me decían que todo esto no servía para nada. Y es más, cuando lo largaron a Vudú, me decían, ves, está libre. Y yo siempre cuento la misma cosa. Hay gente que está presa, aunque no esté en la cárcel. Ustedes fíjense, Cristina Fernández de Kirchner, con 7 procesamientos y con una condena, no puede ir a tomar un café a la esquina, no puede salir a la calle.
Vudú solamente puede ir a la universidad que los patrocina a ellos. No pueden salir por la calle. Entonces, lo que no ha hecho la justicia hasta ahora, porque como lo he explicado, todo delito mayor de 3 años no necesita condena con el procesamiento suficiente para que esté preso. Por supuesto que si dura más de 2 años, podrá extenderse 1 año más la causa y ahí le podrán dar la libertad. Pero primero va preso, más si son funcionarios. Vale decir que nuestra justicia, como lo dije al principio, aplicó el derecho para los particulares de una manera y para los funcionarios de otra. ¿Por qué? Porque era tal el poder de vamos por todo, que tenían miedo, ellos eran los que tenían miedo, por eso no realizaron denuncias de oficio, por eso éramos nosotros los que teníamos que ir a golpear los tribunales para que avanzaran las causas. Fíjense, 2011, 2023, 12 años, cuando hablan del lawfare, son causas iniciadas en el momento que eran gobierno y en el momento que tenían todo el poder, no en el momento que estaban en caída, era en el momento que tenían todo el poder. Bueno, yo estoy convencido que algo va a pasar y que nuestra sociedad también va a despertar y vamos a ser una sociedad que no solamente vota, sino que también participa. No le pido a todos que participen, pero a todos aquellos que tenemos algún conocimiento, estamos obligados no solo a denunciar cuando conocemos un delito, sino también a exponer lo que nosotros pensamos. Si me permite, hacemos, Eva, una última pregunta cortita y lo dejamos al doctor que se tiene que ir. Tengo el micrófono cerrado. No es una pregunta, en realidad yo quería primero valorar este espíritu que tiene él y dejar como una reflexión, porque yo trabajé como docente en la época en que estaban entregando las viviendas en San Pablo, y ver la calidad de esas viviendas y ver a la gente con tantas necesidades, no puedo no pensar en cómo los hechos de corrupción impactan fuertemente en los más vulnerados. Y entonces digo, ¿de qué manera nosotros podemos, como para que quedemos pensando, denunciar estos hechos de corrupción y también hacer que los políticos, los que gobiernan, de alguna manera puedan dar cuenta de sus actos, ¿sí? O sea, ser investigados y que realmente cumplan esta cuestión de cómo ellos ejercen su gestión dentro del Estado, ¿no? O sea, que tengan los castigos y que todo esto llegue a su fin. Por eso valoro mucho su espíritu y su compromiso. Doctor. Sí. Bueno, yo les agradezco a ustedes que me hayan permitido. A la periodista le digo que si hay una causa que a mí me impacta y que veo que las consecuencias para la Argentina van a ser muy graves y por eso es necesario explicarlo bien, es la causa de YPF. Tenemos una sentencia en contra, pero hay otro juicio muy importante también como consecuencia de eso que puede representar para la Argentina aproximadamente más de 30.000 millones de dólares, más todo lo que se llevó Repsol, más todo lo que se llevaron como utilidades que no correspondían, más lo que tuvimos que pagar por la expropiación. Realmente es el acto de corrupción más grande que yo vi de todos los que tuve que investigar. Doctor, Gabriel. Sí. Hola, buenas noches. Le hago una pregunta. Usted dijo, bueno, que se retiró del peronismo porque vio cosas que estaban reñidas con la ética y con la moral, con su concepción. También dijo que estos delitos de corrupción no se pueden llevar adelante sin la participación en el caso de Bonafini y sus allegados. La pregunta puntual es, ¿cuál es el interés? ¿Por qué Bergoglio en su momento la recibe? ¿Por qué de alguna manera le tiende un manto protector en una causa de corrupción tan grande, ¿no? Yo, como católico practicante, no, siempre fui un católico laico hasta mis 48 años, pero hoy soy un católico practicante, y pensar que él tiene una misión en nuestra iglesia, es el Papa,
pero cada uno de nosotros, los católicos, también tenemos una misión. Él va a tener que dar cuenta de las cosas que no hizo adecuadamente acá. Y en el tema de la corrupción, él sirvió después de octubre del 2013, hasta octubre del 2013, trató por todo. Ustedes acuérdense que él era, para los Kirchner, era abanderado de la oposición. Y a mí me consta, porque a mí me alentaba en el sentido, yo no es que hice las denuncias porque él me dijera que hiciera las denuncias, era al revés. Yo hice las denuncias y cuando él se enteró, me alentaba por lo que yo estaba haciendo. Pero creo que él va a tener que dar cuenta. Yo tengo una leve sospecha por todo el dinero que hizo Escala en Uruguay, en España y en todos esos lugares, que tuvo que haber sido una cuestión económica, no cabe ninguna duda. Doctor Vitale, le agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos brindó. Le agradecemos la amabilidad. Por sobre todas las cosas, le agradecemos la valentía y la honestidad con la que brinda todo el conocimiento y sobre todo el hecho de haber presentado este tipo de denuncias. Si a usted le parece bien, lo vamos a estar contactando nuevamente como para tener otra entrevista y realmente nos llevamos un montón de información y de cosas que son muy valorables, sobre todo por esta actitud que tiene usted de entrega y de apasionamiento en la búsqueda de la justicia. Le agradecemos muchísimo. Yo le agradezco a ustedes que nos han permitido salir. Gracias. Muchas gracias. Adiós.